En los sombríos rincones de la América suburbana, no todo es lo que parece. ¿Qué lleva a un respetado agente y padre de familia a llevar una doble vida? ¿Y cómo un joven de 19 años con un pasado problemático acaba en el centro de una tragedia que sacude a una comunidad? Estas preguntas revelan una historia de secretos, manipulación y un desenlace mortal que nadie vio venir. Te presentamos a Jonathan Jack Merritt, de 41 años, sheriff de la pequeña ciudad de Silver Ridge, Carolina del Norte. Conocido por su inquebrantable dedicación a la placa, Jack estaba casado, era padre de 2 hijos y una figura muy querida en su comunidad. Su esposa, Diane, de 39 años, estaba muy implicada en obras benéficas locales y actos religiosos, y encarnaba la imagen perfecta de una esposa solidaria. Juntos, criaron a sus 2 hijos en un barrio tranquilo, donde todo el mundo parecía conocerse. Pero bajo esa fachada se escondía un mundo de deseos ocultos y decisiones peligrosas. Todo empezó en agosto de 2013, cuando Jack detuvo a Alex Grayson, de 19 años, por un cargo menor de drogas. Alex, que trabajaba por las noches en una cafetería local mientras ahorraba para la escuela de comercio, no era ajeno a los roces con la ley. Sus amigos lo describen como una persona tímida, pero ferozmente independiente, con un pasado marcado por las dificultades. Lo que empezó como una detención rutinaria dio un giro inesperado. Jack le hizo una oferta que cambiaría la vida de ambos para siempre: retirar los cargos si Alex accedía a reunirse con él en privado. Acorralada y desesperada por evitar la cárcel, Alex aceptó a regañadientes. Durante las semanas siguientes, sus encuentros se convirtieron en una aventura clandestina. Mientras Alex luchaba contra el peso emocional de su relación, Jack se sentía consumido por un torbellino de culpa, paranoia y pasión prohibida. Jack ocultó meticulosamente su relación, urdiendo elaboradas mentiras y utilizando teléfonos desechables para evitar ser descubierto. Diane, aunque percibía un creciente distanciamiento en su matrimonio, nunca imaginó el verdadero alcance de la traición de Jack. Mientras tanto, Alex se encontraba atrapado, dividido entre el miedo a las consecuencias legales y el resentimiento de haber sido utilizado por alguien que le prometió libertad. Entonces, a finales de septiembre de 2013, sobrevino la tragedia. En un tranquilo sendero cerca del parque Ravenwood, un excursionista local tropezó con una escena espeluznante: el cuerpo sin vida de Jack Merritt, golpeado y abandonado en un claro. El idílico pueblo de Silver Ridge quedó destrozado mientras los investigadores se apresuraban a descubrir la verdad que se ocultaba tras la espeluznante muerte del sheriff. Esta historia, impregnada de secretismo y tragedia, es un escalofriante recordatorio de lo rápido que pueden deshacerse las vidas ocultas. El cuerpo de Jack, descubierto en el tranquilo bosque de Ravenwood Park, mostraba la inconfundible brutalidad del ataque que acabó con su vida. Las profundas laceraciones de sus antebrazos sugerían un intento desesperado de defenderse de su agresor. El traumatismo craneal dejaba claro que su muerte fue violenta e intencionada. Había un charco de sangre cerca de su cuerpo sin vida, pero no en cantidades que sugirieran que el ataque mortal se produjo en el lugar donde fue encontrado. Esto llevó inmediatamente a los investigadores a considerar la posibilidad de un montaje. La detective Evelyn Granger, una experimentada investigadora con más de 15 años en el cuerpo, llegó junto a su compañero, el agente Marcus Tate. Los dos habían visto muchos casos espeluznantes, pero el estado del cuerpo de Jack dejó perplejos incluso a estos profesionales curtidos. La desaparición de los genitales planteaba interrogantes sobre un motivo más profundo. ¿Era personal, ritual o simbólico? Los rumores sobre grupos marginales como el Círculo Lumina, una secta de reciente aparición en Silver Ridge, añadieron una capa adicional de complejidad a la investigación. El caso se complicó aún más cuando registraron la escena del crimen. Las marcas de mordiscos esparcidas por el cuerpo de Jack sugirieron inicialmente algo más siniestro, posiblemente canibalismo. Sin embargo, un experto forense determinó rápidamente
que las marcas eran probablemente de un animal salvaje, atraído por el cuerpo después de la muerte. El detective Granger fue metódico y se fijó en todos los detalles, pero las piezas tardaron en encajar. El hogar de los Merritt, antaño el epítome de la normalidad de un pequeño pueblo, era ahora un centro de conmoción y dolor. Diane, al enterarse de la noticia, se echó a llorar, incapaz de comprender cómo su aparentemente devoto marido podía correr semejante suerte. Sus dos hijos, de 10 y 12 años, no se enteraron de la espeluznante noticia, pero tuvieron que enfrentarse a una realidad que había cambiado para siempre. La comunidad de Silver Ridge, conocida por su seguridad y sus estrechos lazos, estaba ahora sumida en el miedo y la especulación. El detective Granger y el agente Tate sabían que debían actuar con rapidez. Su primer paso fue escudriñar las actividades recientes de Jack. Sus movimientos en las semanas previas a su muerte revelaron un patrón preocupante: llamadas telefónicas secretas, ausencias inexplicables y visitas a zonas alejadas de sus rutas de patrulla habituales. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran un nombre que se convertiría en el centro de su investigación: Alex Grayson. Alex, un joven de 19 años que trabajaba en una cafetería, no era un desconocido para la policía de Silver Ridge. Su historial de delitos menores relacionados con las drogas y su reciente detención por el sheriff Merritt ya lo habían marcado como alguien con una trayectoria problemática. Sin embargo, un examen más detenido de su relación con Jack reveló un panorama mucho más oscuro. Los investigadores descubrieron que Jack había estado coaccionando a Alex para que mantuviera una relación secreta, explotando su autoridad para atrapar al joven en un ciclo de manipulación y miedo. A medida que se iban desvelando las capas de la doble vida de Jack, quedó claro que la dinámica de poder entre él y Alex distaba mucho de estar equilibrada. Las promesas de protección de Jack tenían un precio que Alex nunca aceptó pagar, pero estaba por ver si Alex era víctima, sospechosa o ambas cosas. La investigación no había hecho más que empezar, pero sus revelaciones prometían ser tan impactantes como el propio crimen. Jack había mantenido cuidadosamente la apariencia de un sheriff honrado y devoto padre de familia. Para la comunidad, era un protector y un modelo a seguir. Pero para Alex Grayson, era una figura controladora, que ejercía un poder sobre él que parecía asfixiante e ineludible. El resentimiento de Alex hacia Jack no había dejado de crecer. Aunque Jack prometía un futuro de estabilidad y ayuda, sus acciones rara vez se correspondían con sus palabras. Los sueños de Alex de escapar de Silver Ridge para buscar una vida mejor parecían cada vez más inalcanzables. Las heridas emocionales causadas por la explotación y la manipulación se agravaban con cada interacción con Jack. Atrapada en el secreto de su relación, la frustración de Alex empezó a desbordarse. Cuando los investigadores llevaron a Alex para interrogarla, ya sabían de su relación con Jack. La detective Evelyn Granger, conocida por su agudo instinto, dirigió el interrogatorio. Alex se sentó en la fría y estéril habitación, visiblemente incómodo, con los dedos crispados mientras evitaba el contacto visual. Al principio, Alex negó cualquier implicación, insistiendo en que no tenía ni idea de cómo Jack había acabado muerto. Pero ante el incesante interrogatorio de Granger, empezaron a aparecer grietas en su compostura. Le temblaba la voz cuando admitió la verdad sobre su relación, aunque la definió como cualquier cosa menos consentida. «Me tenía dominada», dijo Alex, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Utilizaba su placa para controlarme, para obligarme a hacer lo que quería». La revelación del comportamiento coercitivo de Jack conmocionó incluso a la experimentada detective. Las emociones de Alex se desbordaron, una mezcla de ira, humillación y traición. Habló de cómo las promesas de Jack de dejar a su mujer y empezar una nueva vida juntos no eran más que garantías huecas. Lo que llevó a Alex aún más al límite fue enterarse de la relación de Jack con otras personas. A través de teléfonos desechables y mensajes privados, Alex había descubierto pruebas de relaciones similares de Jack con otros jóvenes.
Este descubrimiento sumió a Alex en una espiral de rabia y desesperación, una combinación tóxica que, según los investigadores, podría haber alimentado un enfrentamiento violento. Mientras tanto, Diane estaba sentada en otra habitación, con el rostro pálido y bañado en lágrimas. Cuando el detective Granger reveló la aventura de Jack con Alex, Diane retrocedió como si la hubieran golpeado. Le temblaban las manos mientras se agarraba al borde de la mesa, luchando por procesar la traición. Él lo manipuló, susurró, con voz apenas audible. ¿Cómo pude no saberlo? ¿Cómo pudo hacerle esto a nuestra familia? Granger presionó suave pero firmemente, necesitando saber si Diane había notado algo inusual en los meses previos a la muerte de Jack. Diane describió un distanciamiento creciente, un hombre que parecía más preocupado y reservado. Dudó antes de añadir un detalle que la había atormentado desde el día en que tropezó con él: un cajón oculto en el estudio de Jack, lleno de fotografías y notas que sugerían toda una vida que ella nunca supo que él llevaba. A medida que se iban descubriendo las capas de la vida secreta de Jack Merritt, la investigación se volvía cada vez más oscura. Las vidas que había tocado, desde su familia hasta Alex, quedaron destrozadas, y cada revelación apuntaba a un clímax explosivo que ninguno de ellos podría haber previsto. Los investigadores continuaron reconstruyendo la imagen destrozada de Jack, descubriendo capas de engaño que abarcaban años. Una tendencia preocupante se hizo evidente a medida que las ideas se hacían más claras. Jack había utilizado su autoridad no solo para manipular a Alex Grayson, sino también para atacar a numerosos jóvenes, explotando su vulnerabilidad bajo la apariencia de hacer cumplir la ley. A través de registros telefónicos e informes confidenciales, el detective Granger descubrió que el comportamiento depredador de Jack iba más allá de lo que nadie había imaginado en un principio. Había identificado meticulosamente a sus víctimas, generalmente jóvenes en situación precaria, y las había detenido por cargos menores o inventados. Una vez detenidos, Jack se aprovechaba de su desesperación y les ofrecía una salida legal a cambio de favores sexuales. Un nombre destacaba entre los registros: Malcolm Davis, un joven de 22 años que había luchado contra la falta de vivienda y condenas por robos menores. Malcolm había sido arrestado por Jack a principios de 2011 por robar en Turner's Market, una pequeña tienda de comestibles en las afueras de Silver Ridge. El arresto, contó Malcolm a los detectives, se convirtió en un punto de inflexión en su vida, pero no de la forma que él esperaba. «Pensé que quería ayudarme», admitió Malcolm durante el interrogatorio, «pero simplemente me utilizó. No tenía elección. No podía volver a la cárcel». Malcolm describió una serie de encuentros con Jack que siguieron a su detención, cada uno de los cuales fue minando su sentido de sí mismo. A pesar de su reticencia inicial a hablar, Malcolm acabó contando que vio a Jack una noche en Midnight Diner, sentado frente a otro joven. Ese hombre, Malcolm ahora lo sabía, era Alex Grayson. «Los vi juntos y todo encajó», explicó Malcolm con la voz cargada de amargura. «Yo no era especial para él. Ninguno de nosotros lo era». Mientras tanto, Diane se tambaleaba por el incesante torrente de revelaciones. Un minucioso registro de las pertenencias privadas de Jack reveló más pruebas de su doble vida. Entre los objetos, había un cuaderno desgastado escondido en el garaje, lleno de entradas codificadas sobre sus víctimas y sus acuerdos. Diane miró las páginas con incredulidad, le temblaban las manos al entregárselo al detective Granger. Esto es una pesadilla», susurró Diane, incapaz de encontrarse con la mirada de Granger. «¿Cómo he podido estar tan ciega?». El cuaderno abrió una compuerta de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba Jack viviendo esta vida secreta? ¿Y cuántas víctimas más había ahí fuera, silenciadas por el miedo o la vergüenza? La investigación había comenzado como un caso de asesinato, pero ahora se había ampliado hasta convertirse en una impensable red de explotación. Una noche, a última hora, el detective Granger recibió una denuncia anónima que dio un giro escalofriante al caso. La persona que llamó afirmaba que Jack
había estado utilizando su participación en un programa de ayuda a la comunidad, Puentes de Confianza, para acceder a adolescentes vulnerables. El programa, destinado a reforzar las relaciones entre las fuerzas del orden y los jóvenes en situación de riesgo, se veía ahora empañado por la sospecha del comportamiento depredador de Jack. Mientras Granger seguía la pista, empezó a ponerse en contacto con otros participantes en el programa. Una a una, surgieron historias que reflejaban las experiencias de Malcolm y Alex. El peso de estos testimonios presionó fuertemente al equipo de investigación, convirtiendo lo que antes parecía una tragedia aislada en un ajuste de cuentas de toda la comunidad. Los muros de la vida cuidadosamente construida de Jack Merritt se estaban desmoronando, revelando no solo a un hombre que había traicionado su placa, sino a todo un sistema que había fracasado a la hora de proteger a aquellos a quienes debía servir. Alex Grayson estaba sentado en la sala de interrogatorios, con el cuerpo tenso y los ojos recorriendo nerviosamente la habitación. La detective Evelyn Granger estaba apoyada contra la pared, sin apartar de él su mirada penetrante. Ya había interrogado a innumerables sospechosos, pero este caso era diferente. La espantosa naturaleza de la muerte de Jack Merritt exigía respuestas, y Alex era la clave para desentrañarlo todo. «Alex», empezó Granger con voz firme pero mesurada, «sabemos que estuviste allí esa noche. Tenemos la barra de hierro con tus huellas dactilares y testigos que te vieron cerca del aparcamiento. Esta es tu oportunidad de decir la verdad». Al principio, Alex negó todo con la cabeza. «Yo no lo hice», murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. «Juro que no quería hacerle daño». Granger prosiguió, exponiendo las pruebas con minucioso detalle. Los rastros de sangre llevaban desde el estacionamiento hasta el claro. Las heridas de Jack coincidían con la barra de hierro encontrada en el coche de Alex. Cada prueba que se presentaba estrechaba el cerco, y la determinación de Alex empezaba a desmoronarse. Finalmente, después de horas de interrogatorio, se quebró. «Yo solo no podía soportarlo más», dijo Alex, con la voz entrecortada. Las lágrimas corrían por su rostro al estallar el dique de las emociones. «Me utilizó, me mintió, y luego lo vi con otra». Granger se inclinó hacia adelante, ahora con un tono más suave. «¿Qué pasó aquella noche, Alex? Cuéntamelo». Alex relató los hechos en fragmentos entrecortados, con palabras llenas de dolor y arrepentimiento. Había ido al aparcamiento con la intención de enfrentarse a Jack por la traición. La ira que había estado acumulando durante meses estalló cuando Jack desestimó sus sentimientos, llamándole una distracción más. Alex describió cómo agarró la barra de hierro en un arrebato de ira y la blandió salvajemente mientras Jack intentaba protegerse. «No quería matarle», sollozó Alex. «Solo quería que se detuviera, que sintiera lo que yo sentía». Pero el ataque no terminó ahí. Alex confesó la horrible mutilación, con la voz temblorosa al describir los momentos de pura furia y desesperación que le invadieron. No pensaba. Era como si fuera otra persona. Susurró con la cara entre las manos. El detective Granger se tomó un momento antes de volver a hablar. «Alex, lo que hiciste fue monstruoso, pero entender por qué ocurrió es importante, para ti y para la gente que queda tras esta tragedia». Mientras Alex era conducido fuera de la sala, la realidad de sus acciones comenzó a asentarse. La confesión consolidó el caso de la fiscalía, pero también arrojó luz sobre el daño psicológico que la manipulación de Jack Merritt había infligido a sus víctimas. Para Alex, el camino a seguir estaría definido por las decisiones que tomara aquella noche y las consecuencias a las que tuviera que enfrentarse. La sala del tribunal estaba abarrotada, cada asiento lleno con una mezcla de periodistas, miembros de la comunidad y las familias de Jack Merritt y Alex Grayson. El ambiente estaba cargado de expectación cuando comenzó el juicio en abril de 2015, cada parte preparándose para presentar su versión. La fiscal Clara Meadows comenzó con un retrato duro e implacable de Alex, como un joven que había planeado cuidadosamente el asesinato de Jack Merritt,
impulsado por la rabia y la traición. No fue un crimen pasional, declaró Meadows. Fue calculado, horripilante y deliberado. Alex Grayson llevó un arma, asestó golpes mortales y mutiló el cuerpo de Jack Merritt de una forma que revela no solo ira, sino un deseo de destruir. El abogado defensor James Falk contraatacó, pintando a Alex como una víctima de la manipulación y el abuso de Jack. Alex Grayson no es un asesino a sangre fría, argumentó Falk. Es un joven que sufrió bajo el control de alguien que tenía poder sobre él, emocional y físicamente. Sus acciones, aunque horribles, nacieron de años de explotación y de un momento de colapso emocional insoportable. La acusación se apoyó en gran medida en pruebas forenses, mostrando la llave de hierro encontrada en el coche de Alex, que contenía tanto sus huellas dactilares como la sangre de Jack. Llamaron a médicos forenses para que detallaran el alcance de las lesiones de Jack, sin escatimar detalles para subrayar la brutalidad del crimen. Meadows también presentó pruebas de la confesión de Alex, reproduciendo fragmentos de audio que dejaron al jurado visiblemente incómodo. Falk llamó a la doctora Naomi Chen, psicóloga especializada en traumas, para que testificara sobre el impacto psicológico de la manipulación prolongada. Las acciones de Alex esa noche fueron la culminación de meses, si no años, de abuso emocional y psicológico, declaró la doctora Chen. Describió cómo el control de Jack sobre Alex había erosionado su sentido de sí mismo, empujándole a un estado mental volátil. Diane Merritt, viuda de Jack, subió al estrado para hablar de la devastadora pérdida que había sufrido su familia. Le temblaba la voz cuando describió cómo contó a sus hijos la muerte de su padre. «Ningún niño debería oír que su padre ha muerto, que ha muerto así», dijo, con las manos temblorosas mientras agarraba un pañuelo. Elena Grayson, la madre de Alex, habló de las luchas de su hijo con la autoestima y la traición que había sufrido. Alex creía que Jack se preocupaba por él, creía que era especial, pero Jack se aprovechó de mi hijo de un modo que nadie debería experimentar jamás, dijo con lágrimas en los ojos. El jurado deliberó durante 2 tensos días antes de emitir su veredicto, culpable de asesinato en 2º grado. Alex miró fijamente al frente mientras se leía la decisión, con una expresión mezcla de resignación y dolor. La juez Naomi Hill, en su sentencia, reconoció la complejidad del caso pero condenó la violencia de las acciones de Alex. La manipulación y el dolor no excusan la brutalidad, dijo. Alex fue condenada a una pena de entre 25 años y cadena perpetua. Las repercusiones del juicio se dejaron sentir en todos los implicados. Alex fue trasladado al centro penitenciario de Greenfield, donde comenzó a cumplir su condena. Al principio retraído y atormentado por el remordimiento, acabó buscando la redención a través de sesiones de terapia dirigidas por el Dr. Michael Patel, un consejero penitenciario especializado en rehabilitación de traumas. «No quiero que me definan por lo que hice», confesó Alex durante una sesión. «Quiero ser mejor». Diane Merritt se mudó de Silver Ridge, buscando un nuevo comienzo en una comunidad más pequeña. Se dedicó al voluntariado en Haven House, ayudando a supervivientes de abusos a encontrar seguridad y esperanza. Aunque rara vez hablaba de Jack, su trabajo se convirtió en un tributo silencioso a la reconstrucción de vidas destrozadas por la traición y la violencia. Elena Grayson se convirtió en defensora de la reforma de la justicia penal y se asoció con organizaciones como The Justice Initiative para impulsar una mejor supervisión de las fuerzas del orden. Sus discursos, llenos de cruda emoción, pusieron de relieve los peligros del poder sin control y la importancia de proteger a las personas vulnerables. «Mi hijo no fue la única víctima», dijo a la multitud en un mitin. «Hay otras ahí fuera y también merecen justicia». El juicio y sus consecuencias se convirtieron en un momento decisivo para Silver Ridge, un recordatorio de la fragilidad de la confianza y de la fuerza que se necesita para reconstruir tras una pérdida inimaginable.